Bienvenidos a nuestra escuela dominical de la Iglesia del Nazareno de San Jacinto. Mis queridos hermanos, pues Dios me los bendiga. Estoy aquí acompañado de mi esposa y vamos a continuar dando nuestra clase de escuela dominical. Y como ya veníamos haciendo, nosotros estamos guiándonos por este libro que es de la Iglesia del Nazareno, y vamos a estar siguiendo nuestras clases por este libro. Para iniciar, pues Dios me los bendiga, y queremos iniciar con una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. A él le voy a pedir a mi esposa que me ayude con la oración y seguiremos adelante. Buenos días, hermanos. Oremos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este día que nos has permitido. De manera especial, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor eterno, Señor, manifestado a través de tu Hijo amado Jesús, Padre, que dio su vida para ser rescatado de una muerte eterna y tener vida eterna. En el nombre de Jesús, que seas tú, Padre, quien guíe esta clase, que seas tú quien coloque palabra en la boca del pastor para edificar, Señor, a tu pueblo, Señor, y podamos ser nutridos de tu palabra. La gloria y la honra siempre van a ser para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Veníamos siguiendo este libro en la primera lección, y ya teníamos 2 domingos donde habíamos avanzado un poco en la primera lección, pero para ambientarnos yo voy a hacer un pequeño repaso de lo que veníamos viendo. Y la lección número 1 se llama El Evangelio trae libertad. Esta primera lección y muchas de las lecciones que siguen van a estar basadas en el libro de Gálatas. Y el pasaje bíblico en el que va a estar basado esta primera lección es Gálatas 1:8. Y lo voy a leer para seguir pues con esto. Dice así el versículo para memorizar, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El propósito de esta lección es que el alumno, nosotros, cada uno de ustedes y nosotros, nos apropiemos del evangelio y los beneficios que brinda a la vida de cada uno de los creyentes. Entonces veníamos viendo que en esta lección tenemos que el evangelio es recibido por revelación. ¿Por revelación en qué forma? El evangelio es ese encuentro con Dios revelado por su Hijo Jesucristo. Él, el Señor, por su Hijo Jesucristo revelado en cada uno de nosotros. Es, por ejemplo, aquel encuentro del apóstol Pablo con el Señor Jesucristo. Ese es un ejemplo claro, y aquí en la lección nos lo dice en esta primera lección. Y voy a ir un poco rapidito porque ya nosotros el domingo pasado estuvimos hablando de esto. Otro punto que vimos en esta lección es que el evangelio no se recibe como una herencia. El evangelio me trae libertad a mi vida. Jesús trae la libertad a mi vida, pero no como una herencia, en el aspecto en que si soy hijo de pastor o soy hijo de padres cristianos, no lo recibo como herencia, ya que cada uno de nosotros necesitamos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Decíamos en la clase pasada que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y para ser hijo de Dios necesitamos tener ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. La salvación que nos brinda Jesucristo, el Evangelio de Cristo, es un regalo. Lo vimos aquí en esta lección. Otro punto que tocamos en la clase pasada es que el Evangelio no es aprendido en el aspecto que el Evangelio no se queda en nuestra mente como algo que aprendimos. Y hablábamos en la clase pasada acerca de que si un médico o una persona estudia una carrera de medicina pero no la pone en práctica, todo ese conocimiento se quedó simplemente en su mente. El evangelio no es aprendido en el aspecto en que tenemos que aprenderlo y estudiarlo, recibirlo, pero tiene que hacerse una vivencia en nuestras vidas, o sea, conectar lo que aprendimos con nuestro corazón.
y expresarlo en nuestra vida diaria. Entonces decíamos que el Evangelio no es aprendido, que es un regalo. Continuamos más adelante y veíamos que el Evangelio no son tradiciones ni es religiosidad. Como decíamos, el Evangelio es una vivencia, no es religiosidad en el aspecto en que hacer algo que lo hago diariamente, como decir, hoy es domingo y los domingos hay que ir a misa, o hay que ir al culto, o hay que ir a reunirnos con los hermanos. ¿Por qué? Porque hoy es domingo. No. Hoy es el día del Señor, hoy es domingo, es el día del Señor, y voy a la iglesia a gozarme, a expresarle agradecimiento por lo que ha hecho en mi vida y a rendirle culto a ese Dios que amo, no como algo religioso. En este punto fue donde quedamos la clase pasada y de aquí en adelante vamos a continuar. Voy a leer un párrafo aquí y lo vamos a ir estudiando en su clase. En el libro está en la página 12 y está bajo el título de El Evangelio no son tradiciones ni es religiosidad. Entonces leo y ustedes van siguiendo en su libro. Vamos a tratar de que cada hermano que se vaya agregando, le vamos a proporcionar un libro de estos, ya que aquí vamos a ir viendo todas las lecciones. Y dice el punto D de la siguiente manera: Pablo mostró en su epístola a los Gálatas su lucha contra los que querían hacer judaizar a los cristianos. Los judaizantes querían imponer la observancia de la ley de Moisés a los cristianos convertidos de entre los gentiles, con el argumento de que era necesaria para la salvación. Creo que tocamos un poco de esto y decíamos que los judaizantes era un grupo de judíos convertidos al cristianismo, pero que visitaban las iglesias que estaban nacientes en ese tiempo y empezaban a enseñar que las costumbres judías debían practicarlas los nuevos convertidos como requisito para la salvación. Y sabemos nosotros que el requisito para nuestra salvación es haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y hacerlo mi Señor. Pero los judaizantes querían imponer, por ejemplo, la circuncisión como un requisito para salvarnos. Eso era el grupo que se le llamaba los judaizantes. Y otro término que aparece aquí en el párrafo que acabo de leer son los gentiles. Con ese nombre se denominaban todas las personas que no eran judías, que eran extranjeros. Entonces, cuando Jesús, cuando los apóstoles predicaban a las multitudes en ese tiempo, se convertían tanto los judíos como los gentiles. Y ese grupo quería hacer eso. Sigo leyendo, dice, en el siguiente párrafo, dice: debido a dicha situación, el apóstol refirió su pasado en estas palabras. Y eso se encuentra en Gálatas 1:13. Le voy a pedir a mi esposa si me puede leer Gálatas 1:13. Dice la palabra de Dios así, Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ya, ahí lo que está diciendo Pablo es recordando su pasado. Él estaba diciendo que se acordaran de lo que habían escuchado de él y su conducta en el pasado, en el tiempo en el que él practicaba el judaísmo. En esa condición, Pablo se identificaba como perseguidor de la iglesia. Esta aseveración es totalmente confirmada por Lucas, quien registró que Saulo, así se llamaba Pablo antes de su conversión, que Saulo estuvo presente en el martirio de Esteban. Eso se encuentra en Hechos 8:1, cuando Esteban fue apedreado. Saulo se encontraba presente y dice la palabra de Dios que convenía, que estaba de acuerdo
con ese sacrificio que hicieron con Esteban, que lo apedrearon. Haciendo la comparación con sus contemporáneos con relación al judaísmo, Pablo aventajaba a muchos de ellos. Estoy hablando de la vida de Pablo, cómo era él antes de su encuentro con el Señor. Así pues, Pablo, en otro de sus escritos, se identificaba como fariseo de fariseos. Eso se encuentra en Filipenses 3:5, ahí lo tenemos en el libro. Pablo era fariseo de fariseos. Pablo se educó bajo los pies de Gamaliel, uno de los maestros ilustres de ese tiempo. Esas eran las cartas de presentación de Pablo en cuanto a su tradición judía. Dice, la cual, o sea, hablando de los fariseos, fue la secta más celosa entre los judíos de ese tiempo. Eso nos indica que Pablo era celoso, como buen fariseo, antes de convertirse a Cristo Jesús, siguiendo las leyes del judaísmo. Continúo leyendo el siguiente párrafo, dice, hoy hay muchas personas que quieren poner ciertas reglas y normas sobre la forma de comportarse de los cristianos. Se fijan solo en cosas externas, es decir, que se ocupan de la forma y no del fondo. La santidad ceremonial era énfasis del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es la santidad moral. Eso era lo que hacían los judaizantes, llenar de reglas y llenar de forma externa toda la vivencia del cristianismo. Y el libro nos está diciendo aquí que hoy día también encontramos esa problemática, donde hay iglesias que se fijan de la situación externa, cómo te vistes, como si te pintas, no te pintas, etcétera. Ya eso lo sabemos, lo conocemos como legalismo, ¿cierto? Pero esta lección nos está hablando de la libertad que usted y yo encontramos en Cristo Jesús. No es la forma externa, es la forma interna. Es la forma en que yo vivo el Evangelio, es la forma en que Jesús transforma mi vida, y eso entonces se refleja en la parte externa. Primero va lo interno. Continúo leyendo, dice, ahora la ley divina está escrita en los corazones, tal como dice el Señor en las Escrituras. Dice, en Hebreos 8:10, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora la ley estaría escrita en nuestros corazones. Si está escrita en nuestros corazones, es una vivencia. Entonces nosotros lo podemos exteriorizar. No es la forma externa, es la forma interna de nuestra vida. El siguiente título que viene de la lección es: el Evangelio trae libertad y no esclavitud. Encontramos en Gálatas 2, del 1 al 5. Le voy a pedir a mi esposa que lea Gálatas 2, del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor así en Gálatas 2, del 1 al 5. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Fíjense, ese texto describe que Tito era griego y él no fue obligado a circuncidarse. Más adelante,
Y Pablo está hablando eso a los Gálatas, precisamente porque ellos se estaban dejando judaizar. Ellos estaban dejando que la libertad en Cristo que habían recibido inicialmente a través de Pablo se fuera diluyendo y empezaran a imponer leyes, las leyes. Entonces, ese versículo, ese texto que acaba de leer mi esposa, lleva aquí como título: el Evangelio trae libertad y no esclavitud. ¿Libertad de qué? La libertad del poder compulsivo del pecado. Cuando Cristo llega a nosotros, nos trae libertad de ese poder compulsivo del pecado. Ya dice la palabra de Dios que nuevas criaturas somos, ¿cierto? Voy a continuar leyendo el párrafo. Dice: en primer lugar, la libertad que Cristo nos dio fue la libertad de las cadenas del pecado y también de la vana ilusión obsesiva del ser humano de pensar que puede obtener vida y libertad por su propio poder. Es a través de Cristo Jesús. Tomando en cuenta la aseveración de ser libres del pecado, esto es precisamente lo que hace el Evangelio. Así pues, la sangre de Cristo tiene poder para liberar del pecado y de las consecuencias que ello acarrea. Esta libertad comienza y continúa el proceso de liberar al hombre integralmente, psicológica, biológica, social y espiritualmente. El plan de Jesús para nuestras vidas fue confirmado por el mismo Señor en Lucas 4, del 18 al 21. Eso lo había profetizado Isaías 61, del 1 al 3. Todo esto nos muestra esa libertad holística que Cristo vino a cumplir en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, es posible que tengamos ciertas inclinaciones a llevar la vida que antes llevábamos, pero estudiando las Escrituras y permitiendo que Jesús, a través del Santo Espíritu, vaya limpiando nuestra vida, toda esa atracción hacia lo pecaminoso se va a ir diluyendo y vamos a empezar a llevar una vida consagrada a Cristo Jesús. Nos trae libertad el Evangelio a nuestra vida. Ahora, esa libertad es un acto voluntario. ¿En qué aspecto? En Gálatas 2:3, mi esposa puede leerlo. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Eso lo dice el párrafo y dice que en Gálatas 2:3 dice: el Evangelio, al ser liberador, no obliga ni somete a sus caprichos. Las personas son libres de tomar decisiones. Usted es libre de tomar, somos cada uno de nosotros libres de tomar nuestras decisiones. Esa libertad voluntaria es la de someterse a nuestro libertador. Es decir, el cristiano voluntariamente se somete a los principios y valores del reino. No se nos impone nada. Usted y yo tenemos la libertad como un acto voluntario. Jesucristo es muy caballero y respetuoso a la voluntad del ser humano como respuesta a la invitación hecha por él. Recordemos que la salvación es por gracia de Dios, Efesios 2:8. Esto nos muestra claramente que la disponibilidad es dada. Totalmente claro que la gracia es un regalo de Dios y las palabras por medio de la fe señalan la parte humana que es necesario que se apropie de ese regalo divino a fin de ser libre. Es necesario que nos apropiemos de ese regalo divino, pero es algo voluntario. Usted y yo lo decidimos. Ahora, la libertad es contraria totalmente a la esclavitud. Un hombre libre es totalmente diferente a un hombre esclavo. Estamos en el punto C de la página 12.
La esclavitud es discriminante, degradante y deshumanizante, mientras que el Evangelio es liberador, no se reduce ni se somete a la esclavitud de la ley del pecado. Los liberados del pecado vienen a estar bajo la paternidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Esta cercanía con Dios hace que la persona liberada exprese esa intimidad con nuestro Padre Dios, o Papito, como dijo Jesús, Abba Padre, ¿verdad? El Evangelio no está reducido a ciertas tradiciones y costumbres de una cultura. De hecho, es transcultural. Por ello, su alcance es universal a todas las naciones y todas las culturas. No podemos tener la excusa de que como yo soy de cierta cultura, en cierta cultura nos comportamos de esta forma o nos comportamos de aquella forma. Yo crecí en una cultura, en mi país, donde era natural y a veces hasta obligatorio de que un hombre podía tener varias mujeres. Ahora, cuando el Evangelio llegó a mi vida, esa parte cultural no debió seguir por el hecho de yo nada más pertenecer a esa cultura. El Evangelio trajo libertad a mi vida y a través de la palabra aprendí de que un hombre debe tener una esposa y una esposa debe tener un esposo. Así de sencillo. Entonces, por eso el libro nos dice que el Evangelio es transcultural. El Evangelio es universal a todas las naciones y todas las culturas. El punto 3, continuamos con el punto 3, y dice: el Evangelio trae justificación por la fe. Gálatas 2, del 15 al 17. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2, del 15 al 17. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahí el texto que leyó mi esposa habla claramente que la justificación no es por obras de la ley. La justificación viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en el antiguo pacto había leyes generales para el pueblo y también leyes específicas para cada persona transgresora, a fin de que fuera absuelta de la culpa. No obstante, esas leyes fracasaron, porque la humanidad no pudo cumplir con las exigencias dada su condición contaminada. Por ello fue necesario un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, y es que nadie puede justificarse por las obras humanas. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de pecado viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos hacer nada para pagar el precio que pagó Jesús. Si así fuera, entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue malo. Porque cada uno de nosotros podríamos justificarnos delante de nuestro Dios Padre y podíamos pagar ese precio. Pero somos indignos, no podemos, estábamos descalificados. Una referencia mencionada en el Antiguo Testamento es la siguiente. Está en Salmos 143, 2. Y dice: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Delante del Señor, delante de Dios Padre, yo no me puedo justificar si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. La referencia en el Nuevo Testamento, está en la epístola de los Romanos, Romanos 3:20.
Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de Él. Ningún ser humano. El hombre en su estado caído y corrupto no puede en forma alguna agradar a Dios. He ahí el hecho por el cual nuestro Señor Jesucristo fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros, por usted y por mí. La ilusión del legalismo o del moralismo es que el hombre se puede extraer a sí mismo de su predicamento pecaminoso si tan solo trata los mandamientos de Dios con suficiente seriedad. Pero esto no significa que la ley de Dios carezca de importancia para el hombre en su búsqueda de la salvación. La ley no nos puede hacer justos, pero sí puede revelarnos lo que es malo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿qué nos trajo la ley realmente a cada uno de nosotros? ¿Qué le trajo la ley al pueblo judío? El conocimiento del pecado. Les decía que estaba bien hacer y que estaba mal hacer. Pero la ley en sí no salvaba a nadie. Era una serie de reglas que si usted o yo las seguíamos y fallábamos en una, fallábamos en todas. Por lo tanto, entonces, la salvación, el Evangelio, es el que trae la justificación a través de la fe. ¿De la fe en quién? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe. Estamos en la página 13, vamos al punto B, y creo que vamos muy rápido. No sé cómo estamos de tiempo. Ya, porque normalmente vamos desmenuzando más esta parte. Sería importante que explicaras qué es la palabra justificación, porque a veces muchas personas no entienden el término de lo que es una justificación a través de Cristo Jesús. La justificación, es cierto lo que dice mi esposa, la justificación a través de Cristo Jesús, ¿qué es eso? Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gracia del Señor. O sea, también dice en otra parte que la paga del pecado es la muerte. Usted y yo estábamos condenados a morir, a ir a una muerte eterna, a estar apartados de Dios Padre por una eternidad cuando muriéramos. No teníamos excusa delante del Señor. Entonces, no hay forma, no había ni existe forma en la cual el hombre natural pueda justificarse delante de Dios Padre por los pecados que cometió. O sea, pueda pagar un precio. El precio que debía pagar era, según la ley, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su muerte, su martirio, el derramamiento de su sangre, ese sacrificio, esa muerte, era la que yo debía pagar. Entonces, ese sacrificio me es imputado a mí, me es asignado a mí. Entonces, en esa forma, soy justificado delante de Dios Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús, que ese sí pagaba mi pecado. Entonces eso es lo que es justificado. Aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, su muerte, su martirio, aceptarlo, en ese caso, ese es el precio que estaría pagando. O sea, alguien está pagando por mí. Alguien está tomando mi puesto, lo que me tocaba pasar a mí, alguien lo está tomando. Eso es lo que es justificación. Ahora, la justificación, si yo quiero justificarme delante de Dios Padre por las obras que yo hago, ninguna de esas va a tener el valor o va a valer suficiente como para que Dios sea justificado yo delante de Dios Padre, apartando el sacrificio de Cristo Jesús. La única forma, el mismo Jesús lo dijo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí.
o por mí. No podemos despreciar el sacrificio de Cristo Jesús y tratar de salir ilesos, de salir libres, no más que por nuestras obras. Por esa razón, el libro de Gálatas habla específicamente de esta temática. Porque el libro de Gálatas va a quitar la idea que traían los judaizantes de que nosotros podíamos a través de las obras también ser salvos, a través de la cantidad de reglas que tenían ellos. Y Pablo les está diciendo, incluso dice una palabra, Gálatas insensatos. Usted puede leer el libro de Gálatas, son 6 capítulos. Y va a ver la defensa que hace Pablo del Evangelio y el rechazo que hace totalmente de tratar de imponer la ley mosaica nuevamente a los creyentes. Entonces, básicamente eso es lo que es justificación. Somos justificados. Ahora, ¿por qué somos justificados a través de la fe? Porque yo tengo que creer en Cristo Jesús a través de la fe. Entonces yo soy justificado a través de la fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, recibirlo como mío, apropiarme de eso. Voy a continuar leyendo aquí en la página 13, el punto B dice: el Evangelio nos trae justificación por la fe, ya lo habíamos dicho. La justificación se aplica en el sentido de que el culpable sentenciado es perdonado por el acto de Dios de sus pecados. Son perdonados por el amor a Cristo, sus culpas canceladas, su castigo remitido y aceptado delante de Dios como justo. Eso era precisamente lo que estábamos explicando hace un momento acerca de lo que es la justificación. La culpa mía es colocada sobre Jesús y Él paga el precio. La provisión de la justificación está dada por el sacrificio de Cristo, pero para apropiarse de ella hay una condición, y es aceptarlo por fe. Esa es la parte humana para poder aprovechar esa oferta que hace Dios Padre a la humanidad. Yo creo que aquí en esta parte vamos a parar aquí, porque ya seguiría el Evangelio es vida en Cristo, y ese sería nuestro tema del próximo domingo. Pero vamos a orar para que esta clase que estamos dando, que estamos desarrollando, no solamente se quede en nuestra mente. Como decía aquí una parte de la lección, decía que el Evangelio no es solo conocimiento, no es solo algo que aprendo y se queda en mi mente. Y es muy importante de que esta lección la vayamos digiriendo, la vayamos asimilando y la vayamos poniendo en práctica, usted y yo. Entonces vamos a orar, vamos a estar orando por... ¿No trajimos la libretita, verdad? Sí. Bueno, pues nos acordamos. Seguimos orando por nuestra hermana Grace, por nuestro hermano Juan, por el pastor Bob. Seguimos orando por la mamá de nuestra hermana Grace, por la congregación. Que el Señor nos ayude, y por los diferentes enfermos. Entonces yo voy a orar y mi esposa también va a hacer una pequeña oración, y cerramos con esta clase. Nos gustaría que si usted no hubo algún tema, tiene alguna pregunta, usted pueda anotarla, y estaremos desarrollando esas preguntas en nuestra próxima clase. Ya por el Facebook. Él la escribe si tiene alguna pregunta, y nosotros pues estaremos dando solución a esa pregunta. La idea de la escuela dominical realmente es interactuar, pero por la problemática de esta pandemia, pues tenemos que hacerlo de esta forma. Naturalmente mi esposa y yo y los hermanos nos sentimos más cómodos cuando lo hacemos
alrededor de una mesa y vamos leyendo y vamos compartiendo historias y vamos saliendo de duda inmediatamente si hay alguna pregunta. Pero bueno, tenemos que amoldarnos a lo que tenemos hasta el momento. Entonces voy a orar y para dar terminada pues esta sección y mi esposa pues continúa. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre, Señor, te damos las gracias por tu infinita misericordia, Dios. Te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias, Señor, por la libertad en Cristo Jesús que obtenemos a través de la fe en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos en tus manos al hermano Juan, a la hermana Grace, a sus familiares. Al hijo del hermano Juan también lo ponemos en tus manos, Daniel. Que seas tú, Señor, obrando en su vida. A mi esposa, Señor, la pongo en tus manos. El pastor Bob y su esposa, Señor. El pastor Tom y su esposa. Y al resto de la congregación, Señor, de la iglesia del Nazareno de San Jacinto, Dios. Oh Santo Israel, ten misericordia de cada uno de nosotros y guárdanos, Señor, de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos, Señor, delante de tu presencia, Padre, colocando delante de ti, Señor, cada una de las peticiones, Padre Santo, que tienen mis hermanos, Señor, y que no han sido expuestas, Padre. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú escuchas, Señor, nuestro clamor, Padre. Que si nos deleitamos en ti, Señor, tú concedes las peticiones de nuestro corazón, Señor. Tú conoces la palabra, Señor, antes de que nosotros la expresemos, Padre. Tú conoces, Señor, todo nuestro ser porque somos creación tuya perfecta, Padre. Oramos, Señor, por todos los enfermos, Señor, en todo el mundo, Padre. Tú eres un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de misericordia, Señor. Un Dios para el cual nada es imposible, Señor. Derrama de tu gracia, de tu unción, Señor, sobre tu creación, Padre. Que seas tú, Señor, quien tome control de todo esto que se está, Señor, expandiendo, Padre Santo. Tú tienes propósitos buenos. Tu palabra dice, pensamientos de bien tengo para ti, pensamientos de paz, de bienestar, Señor. Creemos en ti, creemos en tu palabra, seguimos confiando, Padre, de que cosas grandes y maravillosas, Señor, harás por esta, Señor, tu creación maravillosa y perfecta. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, dejando, Señor, que tu Santo Espíritu se siga moviendo con poder, Padre Santo, y que prepares cada uno de los corazones, Señor, para el mensaje que recibiremos, que has puesto, Señor, en la boca de nuestro pastor Tom, Señor, para edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, gloria y honra siempre van a ser para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Los esperamos, hermanos, para nuestra próxima clase, que será el próximo domingo de 9:15 a 10:15. Dios les bendiga. Si usted necesita una Biblia en español, nada más nos hace saber y se lo podemos proporcionar. Y si usted necesita el libro de la Casa Nazarena, para que le sea más cómodo ir siguiendo las lecciones, también nos lo hace saber y le estaremos proporcionando. Dios les bendiga.